La luz del mismo sol parecía haber olvidado cómo tocar esa superficie. El aire olía a metal frío y a un recuerdo que no era de ese mundo. Mateo lo vio primero como lo habían enseñado a ver, una figura simple en el horizonte, una mancha que el cerebro humano interpretó con la parsimonia del hábito. Era una sombra larga en la llanura de cuarzo, una forma que, por la distancia y la penumbra, se doblaba a la lógica de la memoria, una yegua pastando bajo un cielo extranjero. Un animal doméstico que hablaba de raíces y de la posibilidad de domar. La nave de reconocimiento que había bajado con él crujió como una caja de recuerdos mal cerrada. Alrededor, el campamento imperial respiraba con la cadencia de la ocupación, generadores con luces en frío, patrullas que marcaban líneas en la arena y voces automáticas que dictaban órdenes sin pasión. El metal brilló con la luz de una nebulosa lejana y todo parecía menor, hasta que la criatura levantó la cabeza. El universo contuvo el aliento. El ser no era una yegua. No del todo. Su silueta cumplía la ficha visual de un animal, pero en los detalles no había costumbre, solo una arquitectura viva, crines que se desplazaban con un pulso lumínico, ojos que reflejaban galaxias en miniatura. Pezuñas que no golpeaban la tierra, sino que generaban ondas, como si el contacto con esa superficie fuera una conversación. Mateo sintió, por primera vez en años, la antigua fricción de la sorpresa, algo en su pecho se movió, un músculo olvidado con la muerte de certezas. La orden fue simple y brutal: marcar, capturar, catalogar. Los humanos no rezan. Actúan. El cuartel general del imperio había calculado la misión con precisión fría. Este sistema era una ficha en el tablero, recursos que podrían sostener estaciones, metales raros para las forjas de la guerra, almohadillas ecológicas para futuras colonias. Mateo había sido designado comandante de ocupación por su tempel y por la reputación de no dejar que la piedad interfiriera con la tarea. Había llegado con mapas, con protocolos y con la fotografía de un hijo, una imagen en blanco y negro pegada en la funda de su casco, un eco de una casa en la tierra que le ataba la humanidad a la carne. Pero cuando la princesa, si es que tal nombre tenía sentido, se acercó, vino envuelta en música sin sonido, en una marea de bioluminiscencia que ignoraba las leyes que él conocía. No huyó. No huyó ante el brillo de las armas ni ante el olor de los hombres. Se quedó, y en esa pausa hubo una acusación. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La base se extendió con la precisión de una plaga. Tiendas desplegadas, antenas en alto, drones que tejían redes y sensores que mordían la tierra como pequeños dientes mecánicos. Los equipos de biología comenzaron su trabajo con la avidez de cazadores, fotografías, muestras, algoritmos que escupían nombres provisionales. Para la administración imperial, todo era un inventario; para Mateo, la operación era un trabajo que dejaba espacio para una promesa imposible: volver a la tierra con algo que justificaría esa ausencia. ¿Quién tenía derecho a dar órdenes cuando la belleza abruma? Los humanos no rezan. Actúan. Los científicos declararon hipótesis sobre biología simétrica, sistemas sensoriales desconocidos y la posibilidad de comunicación. En sus pantallas, la criatura parecía un problema intrigante, a Mateo le parecía un espejo. Ella, pues su postura contenía una feminidad que trascendía etiquetas, se movía con deliberada calma, tocando los relieves cristalinos como quien recita versos. La relación que él imaginó entre ambos fue, en principio, utilitaria: capturar, aprender, extraer. Enseñanza imperial: todo lo desconocido es un recurso. Él recordaba a su hijo dejando un dibujo en un sobre. Un piano distante tocó una melodía en su memoria. Esa noche, la base se iluminó con focos fríos que intentaban imitar el día. La princesa apareció en el perímetro, sin miedo a los hombres, y se acercó a la barrera de luz como quien regresa a una herida. Mateo ordenó una trampa que no era más que una jaula de luz y no fue capturada, fue observada, como un ser que miraba con la paciencia de quien ha sobrevivido a eones. El primer encuentro humano-alienígena fue un intercambio de posturas, ellos con instrumentos, ella con su presencia.
Nadie habló, nadie pudo siquiera ese primer día engranar una palabra que fuera más que ruido. La atmósfera del planeta respondió con un murmullo eléctrico. El universo contuvo el aliento. En su camarote, Mateo revisó el archivo de órdenes y sintió la picadura de la contradicción. La política imperial era simple: extraer, limpiar, reasignar. Su promesa a la Tierra era otra forma de deuda. Si este mundo se convertía en otra ficha, ¿qué quedaría de lo que una vez fue humano en él? No era una cuestión legal. Era una cuestión de memoria. Cerró los ojos y oyó la voz de su mujer en la cocina de otro tiempo, un nombre, una canción que ahora no existía más que como vibración en su cabeza. Una bandera de tela fue quemada en sus sueños. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La tensión escaló como grietas en una cúpula de cristal. Un patrullaje mal calculado descubrió un bosque de árboles que respiraban, que abrían y cerraban sus hojas como bocas. Un escuadrón disparó y el bosque respondió con una nube de esporas que desorientó los sensores y anegó a los hombres en recuerdos. Los soldados vomitaron imágenes, casas en ruinas, manos que ya no estaban, una risa infantil que se mezcló con las alarmas. La biología de ese mundo tenía capas de defensa que no eran mecánicas sino memoriosas, que devolvían a quien atacaba la memoria de pérdida. Un compañero cayó en silencio. Los humanos no rezan. Actúan. La princesa no actuó como un monarca reclamando venganza. Actuó como si despertara a la verdad de los invasores. Sus ojos se abrieron entonces, y la radiación de su piel emitió patrones que parecían palabras antiguas. Los científicos intentaron traducir, pero la lengua era hecha de sensaciones. Mateo, que había vivido la pérdida y atesoraba una promesa de regreso, entendió, no con la lógica de la ciencia, sino con la vieja lengua de la empatía, que aquello no era una toma de posición, era una súplica. Proteger esto sería proteger una posibilidad para lo que aún quedaba de la humanidad, la elección. En la oscuridad, la radio captó un fragmento del pasado, la voz infantil de su hijo recitando un número, un juego que hacía latir algo viejo en él. El universo contuvo el aliento. Los oficiales del imperio se enfurecieron al ver que los recursos destinados para extracción habían sido retrasados por cautela. Las órdenes se hicieron más duras: dispersar, arrasar, asegurar perímetros. Un ataque de alta energía abrió boquetes en la atmósfera, y la respuesta planetaria no fue solo biológica sino emocional, un oleaje de luz que partió en franjas la noche, revelando estructuras enterradas como costillas de gigantes metálicos. El imperio envió una señal inequívoca: los que se interpusieran serían tratados como enemigos. Mateo recibió la orden de ejecutar una operación de limpieza que dejaría al planeta vulnerable para el siguiente paso: terraformación. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Escoltó a sus hombres, miró sus rostros como quien mira a la tripulación de su propia conciencia. Cada paso hacia la zona marcada fue una decisión que pasaba por el tamiz de la memoria. El comandante consideró, por un instante que quiso negar, la posibilidad de desobedecer. Esa posibilidad tenía un costo. Con ella venía la marca del traidor. Con ella venía la pérdida segura de todo lo que amaba en la tierra si el imperio no perdonaba la deserción. Un viejo himno de su infancia resonó en su cabeza sin sonido. Los humanos no rezan. Actúan. Entonces sucedió lo que nadie del imperio había previsto: la princesa llamó a los suyos. No con palabras, sino con una vibración que humedeció el aire, y la vida del planeta, enredaderas, cristales, llanuras de cuarzo, comenzó a moverse en una coreografía que parecía diseñada para proteger. Las máquinas humanas se atrofiaron ante membranas vivas que absorbían impulsos, y las tropas que avanzaban fueron detenidas por barreras de luz que no conocían la lógica de los explosivos. Los oficiales insistieron en la fuerza, no entendían que estaban frente a algo que no cabía en sus tablas. Un compañero murió con la imagen de su madre en la boca. El universo contuvo el aliento. Mateo, en el centro de ese caos, sintió la verdad pesar como una cúpula:
Su deber como soldado chocaba con la verdad de lo que veía. Ya no podía ver a la princesa como un objeto, la veía como el latido de un mundo que podía aprender a mirar a los invasores y responder. Protegiéndola podría salvar más de lo que su rango le permitiría concebir. No protegerla sería traicionar la única cosa que le recordaba que había algo por lo que merecía luchar. El viento sonó como una trompeta rota. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Decidió. No habló. Actuó. Ordenó a sus hombres retroceder con cobertura, abrió las compuertas de la cámara central para desviar los drones y metió su brigada en una maniobra que, por diseño, no estaba en ningún manual. Sus superiores detectaron la desviación y comenzaron los llamados. El Imperio respondió con una flota de castigo que bajó desde la órbita, naves con capa de hierro y bombas que olían a final. La batalla fue una coreografía de luz y ruido. Naves como sombras cayeron sobre la atmósfera, misiles trazaron líneas blancas que dividieron la noche. El planeta respondió con ferocidad no vista por los tácticos del Imperio, cristales que explotaban en columnas de energía que desarmaban sistemas, bosques que cerraban sus ramas como jaulas y criaturas que emergían. No para matar por placer, sino para forzar una lección. La princesa estaba en la cresta de esa marea, su figura grande, casi humana en su presencia, y su voz, esa voz hecha de arco eléctrico, teñía el aire de una nueva ley: no tocarás lo que vive. El comandante se movió entre la confusión como un viejo faro. Ordenó rescates, usó sus fuerzas para proteger a los civiles de colonización, y al mismo tiempo buscó un objetivo mayor: desarticular la cadena de mando que alimentaba la brutalidad. Sus acciones rompieron protocolos, su valentía fue un puente que unió a hombres y mujeres que antes solo sabían obedecer. El costo fue inmediato. Su segundo, un hombre que había bebido de la misma botella y compartido historias de infancia, cayó bajo la metralla. Mateo lo sostuvo en tierra caliente y le vio la cara como quien mira a un hermano que se aleja. En la boca del herido, el recuerdo de una canción infantil, la voz de una madre que ya no estaba. Mateo cerró los ojos y sintió la pérdida como una herida que se abría a través de su pecho en la que no cabía el reproche, solo el lamento. Un piano sonó en la distancia de su memoria. Los humanos no rezan. Actúan. Con la flota imperial replegada momentáneamente para reagruparse, el Imperio desplegó su último recurso. Una ojiva de extensión atmosférica diseñada para ennegrecer la atmósfera y romper el sistema biológico en cadena. Si detonaban, el planeta perdería la posibilidad de sostener vida compleja durante siglos. La imagen de su hijo, su sonrisa, la mancha de pintura en la frente, se volvió la medida de su decisión. La humanidad podía ganar la guerra con la ojiva, pero sería una victoria sin alma. Mateo tomó una decisión que definiría su nombre, se lanzó hacia el corazón del dispositivo enemigo con un pequeño equipo. No buscó gloria, buscó detener una maquinaria que no tenía equilibrio moral. La aproximación al núcleo fue una sinfonía de alarmas y luces, de metal que crujía como huesos viejos. Sus manos se movieron con la precisión de quien desarma no solo explosivos, sino certezas. Entre chispas y humo, cortó el enlace que alimentaba la detonación, y en ese acto hubo una elección que resonó más allá de la física: prefirió la vida de un mundo a la obediencia que había servido toda su carrera. Su equipo pagó la factura inmediata. Muchos quedaron atrás. Él volvió con 10 menos y con el peso de cada nombre en la espalda. La princesa apareció entre los escombros, su figura envuelta en polvo bioluminiscente, y no hubo celebración. Hubo un intercambio de miradas que no contenía promesas románticas sino un juramento: ellos cuidarían a los suyos, él cuidaría a los suyos. No era unión de sangre, era alianza forjada en el sacrificio. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El universo contuvo el aliento. El imperio no cesó. Envió un destacamento de castigo para capturar a la princesa y poner fin a la anarquía de empatía. La confrontación final fue un choque de voluntades, hombres con armas pesadas contra raíces vivientes y formas que desafiaban las proporciones.
En el centro, Mateo se puso como escudo. Sus acciones se transformaron en ejemplo, otros oficiales se negaron a obedecer. La noticia de su deserción corrió por la flota y en los puentes de mando surgieron disensos. El imperio, construido sobre el monólogo del poder, comenzó a escuchar sus propias miserias. Una línea de oficiales rompió su lealtad por primera vez. Los humanos no rezan. Actúan. El ataque imperial produjo una conclusión que ninguno había calculado: la especie, conducida por la princesa, lanzó una onda que no destruyó por destrucción, sino que despertó. No solo reaccionó, se recordó. Las raíces se convirtieron en puentes, las crines en redes, y las voces bioluminescentes tejieron una red de comunicación que se extendió como alfabetos hacia las naves enemigas. Aquello no era una invasión de cadáveres, era una lección que reescribía el contrato entre vida y conquista. Los sistemas militares, expuestos a esa novedad, comenzaron a fallar por dentro. Algunos soldados se negaron a disparar. Otros, viendo a lo que habían sido reducidos por la obediencia, se unieron. Mateo cayó herido en el momento culminante, un corte profundo que le atravesó el costado. Vio la cara de su segundo, vio la palidez de quienes quedaban, y sintió la sangre como si fuera la tinta de su historia. Mientras perdía fuerza, sostenía una imagen, la de su hijo corriendo hacia él con un dibujo en la mano. Esa imagen le dio la fuerza para levantar la mano y ordenar la última maniobra que empujó a la flota imperial a la retirada. No fue una hazaña tecnológica, fue una decisión moral que se expandió en la cadena de mando. Un hombre sangrando sonrió con la memoria de una infancia. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Cuando el polvo bajó, el planeta seguía vivo. No era una victoria absoluta, había pérdidas, cicatrices en la corteza y en las almas. Las naves que quedaban del imperio se marcharon, no con la dignidad del episodio que trazó la historia de un imperio, sino con la fragilidad de quien comprende que la conquista no es gratis. La base humana, convertida ahora en puesto de vigilancia y aprendizaje, abrió sus puertas a una cooperación improbable. La princesa y los suyos ofrecieron conocimiento sobre la biosfera, los humanos ofrecieron lo que sabían sobre reparación y memoria. Mateo, entre vendas y polvo, escuchó la lección que había costado tanto. Su mano estaba temblorosa cuando sacó del bolsillo un recorte de papel, el dibujo de su hijo. Lo apoyó en el pecho herido, no solo como un acto de nostalgia sino como un símbolo. La razón por la que aún luchaban no era por imperios o recursos, sino por aquello que hace a la vida digna. La base improvisó un memorial con restos metálicos y hojas vivas que crecían alrededor de las placas con nombres. Allí nació la costumbre de poner un objeto humano junto a una hoja, un testimonio de la alianza y del precio. Los niños que vinieron después, hijos de ambos mundos, construyeron canciones nuevas que mezclaban escalas terrestres con la música eléctrica de la princesa. La memoria se volvió tejido. Un piano tocó una nota sostenida en la distancia. Los humanos no rezan. Actúan. No todo cambió rápido. El imperio conservó facciones que aún lamían sus heridas y prometían volver. Nadie creyó en una paz eterna. Sin embargo, la narrativa había cambiado. La humanidad encontró algo que no era una mera victoria táctica sino una nueva ética, la defensa de lo que vive, incluso si lo vivo desafía los modelos impuestos por centros de poder lejanos. Para Mateo, la promesa a su hijo se transformó, ya no era solo regresar con riqueza o con gloria, sino con la verdad de que habían elegido conservar la posibilidad de belleza. En los días que siguieron, la princesa visitó la base sin pompa. Se posó en la cresta de una colina de cuarzo y dejó que un rayo de nébula la bañara. No hubo ceremonias públicas. En su lugar hubo gestos, un intercambio de semillas de cristal por objetos humanos, una enseñanza sobre cómo las raíces curaban metales y cómo la música suave calmaba heridas. Mateo la miró desde la distancia y sintió una paz que no era olvido, sino custodia. La humanidad guardó memoria. El silencio se volvió un grito entre las estrellas.
En la noche final antes de la partida de la mayor parte de la guarnición, Mateo caminó hasta la barrera que había separado ambos mundos. Llevaba consigo un pequeño piano de juguete que pertenecía a su hijo, lo dejó en la roca como ofrenda. La princesa se acercó y rozó con su crin luminosa la madera. No había traducción para ese gesto. Era, simplemente, un acuerdo entre especies, cuidaremos lo que fue herido, y ustedes recordarán por qué vale la pena. La voz de un niño resonó en su memoria mientras miraba las estrellas. Los humanos no rezan. Actúan. Las futuras generaciones harían canciones sobre aquella decisión. Las crónicas contarían que un comandante humano confundió una yegua con una princesa y, por error o por destino, cambió la historia. Pero las historias no podrían reducir la verdad, no fue la confusión lo que transformó las cosas, sino la reacción. La reacción de elegir cuidar en vez de conquistar, de arriesgar la propia vida para dar a otros la posibilidad de existir. En esa elección estuvo la semilla de una nueva humanidad, una que llevaría el nombre del planeta como recordatorio. El planeta respiró otros siglos. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La bandera humana ya no se izó con arrogancia, sino con respeto. El imperio, herido, se convirtió en una advertencia histórica. Y en el centro de la memoria quedó la figura de un hombre que no cumplió la orden y, por ello, encendió la conciencia de muchos. No hubo coronas ni títulos, solo voces que contaban la historia alrededor de fogatas, mezclando la risa de los niños con el crujir de la hierba cristalina. La princesa y su gente no gobernaron sobre los humanos, convivieron. Enseñaron que un planeta no es una mercancía y que una especie, cuando se despierta, tallará su propio destino. Mateo se fue alguna vez, volvió a la tierra con las manos vacías y con el corazón lleno de nombres. En la noche de su reencuentro, su hijo lo abrazó sin preguntar. Y esa ausencia de preguntas fue la única respuesta que necesitaba. El universo contuvo el aliento.